que muestran la realidad de la necesidad que hay. Hay muchos colegios a nuestro alrededor, hay hospitales, hay canchas, hay lugares donde los jóvenes mantienen todos los días haciendo cosas que los llevan a la perdición, Y yo te pregunto a ti en esa hora, y yo mismo me pregunto qué tal está nuestra relación hoy con Dios. Porque si nosotros estamos 100% llenos de la presencia de Dios, esa presencia de Dios tiene que resplandecer tanto que tendríamos que ir todos los días a esos lugares que acabamos de ver. Si nosotros estuviéramos 100% llenos de la presencia de Dios, aquí todos los días se programaría un momento especial para orar por las necesidades, un momento especial para ir a evangelizar, un momento especial para buscar de Dios, para ir a hablar a tanto necesitado que hay. ¿Qué tanto estás tan lleno tú de la presencia de Dios, joven, hoy en día? Yo quiero que tú medites en tus quehaceres, en tantas cosas que te quitan tiempo, y reflexiones y medites y te concientices en esa hora en que tanto estás lleno de la presencia de Dios. Y aquí leemos la historia de David. Amén. Sabemos que el pueblo de Israel en el tiempo de Samuel perdió el arca. Un día los filisteos, por allá en 1 Samuel 4:11, encontramos la historia donde el pueblo de Israel pierde el arca ante los filisteos. De pronto, para los que no están muy familiarizados con el arca o alianza, pacto de la alianza o el arca de Dios, también se podía llamar así, era aquel lugar donde estaba la presencia de Dios, aquel lugar donde los israelitas iban a buscar de Dios, aquel lugar donde todos sus pecados eran consumados. Y por eso era tan importante el arca de Dios para los israelitas. Pero en cierta ocasión el pueblo de Israel fue a batallar, fue a pelear, y resulta que el pueblo de Israel perdió en aquella ocasión 4,000 hombres. Y más adelante encontramos que el pueblo de Israel perdió 30,000 hombres. Allí en el versículo 1 Samuel 4:10 dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ogni y Finnis. En aquella ocasión los israelitas perdieron el arca, perdieron la presencia de Dios. Lastimosamente para ellos fue una gran pérdida ese día, además de los 30,000 hombres que perdieron. Y fue ese arca llevado allí a los filisteos. Dice la palabra de Dios en toda esa historia en 1 Samuel, los capítulos 4, 5, 6 y 7, que el arca fue llevada por allí a un dios, Dagón. Pero la presencia de Dios era irresistible para ese Dios, y también ese Dios tuvo que doblegarse ante la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que luego llevaron el arca allí a Gá, y allí ellos tampoco supieron qué hacer con el arca, y muchos fueron heridos y muchos fueron muertos, y no supieron qué hacer con el arca, y la llevaron a Ecrón. Allí tampoco supieron qué hacer con ella, y luego consultaron a los sacerdotes de los filisteos, y los sacerdotes de los filisteos les preguntaron y les aconsejaron a ellos que más bien llevaran el arca nuevamente a donde era, que era Israel. Ellos mandaron mensajeros y llevaron ese lugar a un lugar que se llamaba Bet-Semes, pero allí tampoco supieron qué hacer con el arca. Luego ellos mandaron mensajeros y la llevaron a una ciudad que se llamaba Kiriat Jeraim. Y duró el arca de Dios 7 meses allí en el pueblo de los filisteos. Pero allí el arca no podía hacer nada porque Dios no estaba con ese pueblo. Y yo quiero en esta hora, hermanos, que meditemos acerca de cómo es de fácil perder la presencia de Dios. Podemos perder la presencia de Dios muy fácil, hermanos.
quizás venimos constantemente a los cultos, pero no estamos conectados realmente con Dios. En la Biblia claramente nos muestra grandes ejemplos donde hombres y mujeres que tenían la presencia de Dios, por un descuido de ellos la perdieron. Vemos a Adán y Eva cómo vivían felices con la presencia de Dios, pero un día se dejaron engañar por la serpiente y perdieron la presencia de Dios. Vemos también los hijos de Jacob, cómo se dejaron llevar por la envidia, por la prosperidad que tenía José, su hermano, y se dejaron llevar por la envidia y perdieron la presencia de Dios. También vemos Sansón, hermanos, un líder especial, un líder que había sido escogido para hacer cosas grandes delante de Dios, y un día se dejó seducir por las cosas del mundo, un día se dejó llevar por la vista, y también dejó que la presencia de Dios se fuera. O si pasamos allí al Nuevo Testamento, hermanos, vemos la historia de Ananías y Zafira, que también eran llamados a estar con los apóstoles, pero un día se dejaron llevar por la avaricia, por el dinero, y también perdieron la presencia de Dios. Es fácil perder la presencia de Dios, hermano, hoy la podemos tener, pero si nos descuidamos, pero si perdemos la visión, pero si le damos un instante al mundo, podemos perder la presencia de Dios. Pero Dios en esta noche nos está dando una nueva oportunidad, aquel que haya perdido la presencia de Dios, para venir nuevamente a buscarla. Amén. Resulta aquí en la historia que acabamos de leer en 2 de Samuel, que el pueblo de Israel había perdido el arca, pero nuevamente la habían traído allí a la ciudad de Kirá Jeraim, y resulta que allí estaba un hombre llamado Abinadab, que la tuvo 70 años, dice la palabra de Dios allí en 2 de Samuel, que tuvo la presencia de Dios, el arca de Dios 70 años, pero ese arca allí no produjo efecto. Ese hombre Abinadab, se dice allí en la Biblia que fue su hijo Eleazar consagrado para que cuidaran el arca de Dios, pero no pasó de allí. El arca estuvo reposada 70 años y no pasó nada. Quizás muchos de nosotros hemos sentido la presencia de Dios, hemos tenido la presencia de Dios en nuestro corazón y no pasa nada. Es algo para reflexionar hoy, hermanos, en esta noche, porque cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, algo tiene que pasar en nuestros corazones. Tenemos que dar fruto, hermano, amén. Tenemos que dar frutos, se tiene que ver la justicia en medio de nosotros, se tiene que ver los hechos, los actos cada día. Cuando nosotros realmente sentimos y tenemos la presencia de Dios, pero vemos que allí en la casa de Abinadab pasaron 70 años y nada pasó en aquel hombre, en aquella familia. Pero un día David, luego de ser proclamado rey de Israel, sintió la necesidad de llevar el arca a Jerusalén. Él quería hacer de Jerusalén la capital política y religiosa de Israel, y él quería que de allí se impartiera la presencia de Dios a todo lugar. Y resulta que para mí me llama la atención esta historia, porque quizás hubieron días muy importantes para David, como nosotros también tenemos días muy importantes. Amén. ¿Quién no se acuerda de aquel día en que se bautizó? Amén, yo creo que todos nos acordamos. El día en que recibimos el Espíritu Santo. Amén, yo creo que todos nos acordamos de ese día. El día en que se casó. Hermano Charlos, yo creo que nunca se va a olvidar el día en que se casó. O Julio, o la hermana Lina, yo creo que nunca se van a olvidar de ese día. O el día en que Seleni o Carolina se gradúen de la universidad. Yo creo que nunca se les va a olvidar ese día. Y resulta que el rey David también tuvo días importantes. Si nosotros retomamos aquí la historia del rey David, podemos decir que él tuvo días especiales, el día en que derrotó a Goliat fue un día importante para David. El día en que Samuel lo ungió con aceite para que fuera rey de Israel también fue un día importante para David. El día en que
en que fue proclamado rey de Israel, también fue un día importante para David. Más allá de tantos días que vivió, quizás esos momentos también de tristeza cuando su hijo Absalón se rebeló contra él y murió, también quizás fue un día no muy alegre. Pero David tuvo un día muy especial en su vida y para mí ese día marca la historia de David y fue el Fue ese día en que él anhelaba buscar sedientamente la presencia de Dios. Para él era necesario tener el arca, ese lugar, ese... Allí iba a estar la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel sabía que allí, en ese lugar, iba a estar la presencia de Dios. Y el pueblo sabía y siempre lo buscaba. Y el pueblo siempre cantaba alabanzas allí. Y el pueblo siempre mantenía contento, siempre y cuando estuviera la alianza, el pacto de Dios allí. El pueblo se glorificaba, el pueblo se alababa a Dios, el pueblo se alegraba. Y David un día sintió llevar el arca allí donde él vivía, el arca a su casa, donde él habitaba, donde la pudiera tener cerquita. Y vemos que David tuvo que pasar por un momento difícil porque mientras que él traía el arca, pasó algo que a él no le gustó y fue que murió un hijo de Abinadab llamado Usa a causa de no haber llevado el arca bien. Según la ley, el arca la tenían que llevar personas que fueran consagradas, los levitas, los sacerdotes. Ellos eran los encargados de llevar el arca. Pero ocurrió un error allí y lastimosamente murió un hombre, mas sin embargo David quiso encomendar ese error y aprendió a llevar el arca hasta su ciudad, hasta Jerusalén. Y vemos que David allí se sintió muy contento cuando llegó el arca allí a su ciudad, porque allí estaba la presencia de Dios. Porque él sabía que mientras que estuviera el arca allí, Dios siempre lo iba a bendecir, Dios siempre lo iba a ayudar. Y yo en esta hora, hermano, quiero traer a reflexión en cuán necesario es que nosotros todos los días andemos buscando la presencia de Dios. Que todos los días de nuestra vida sea esa sed insaciable por buscar la presencia de Dios, por llenarnos de la presencia de Dios. Andamos en tiempos donde la iglesia muchas veces pasa por momentos donde hay mucho trabajo, o hay mucho estudio, o hay muchos quehaceres, y muchas veces descuidamos el buscar la presencia de Dios. Pero allí vemos a un hombre llamado David, que se apasionó por buscar la presencia de Dios. Un hombre que se había enamorado de Dios, un hombre que se había apasionado por las cosas de Dios, y él no iba a desistir hasta buscar la presencia de él, hasta llenarse totalmente de la presencia de él. Y yo le pregunto a usted en esta hora, hermano, ¿qué sacrificios está haciendo usted todos los días por buscar la presencia de Dios? ¿Qué tanto está meditando usted en la palabra de Dios a diario? ¿Qué tanto está sacando usted para orar? ¿Qué tanto está sacando usted para ayunar? ¿Hace cuántos no ayunas? ¿Hace cuánto no vigilas? ¿Hace cuánto no sacas un tiempo especial con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, para buscar la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no te programas para decir, yo quiero recibir el Espíritu Santo, yo quiero hablar en nuevas lenguas nuevamente? Quizás entra en nosotros muchas veces un conformismo
donde decimos, sí, vamos a la iglesia, sí, sentimos a Dios, pero no nos llenamos de la presencia de Dios. Y hoy, hermanos, es culto misionero, es culto Gavillas para Cristo, donde lo que se busca en ese culto es poder concientizar a la iglesia de la necesidad que tenemos de estar llenos de la presencia de Dios. Completamente llenos, no solamente un poquito, no solamente aquí en la casa de Él, no solamente aquí en este lugar, no solamente quizás allí en nuestra casa, no. Se hace necesario una iglesia que esté dispuesta a buscar cada día más llenarse de la presencia de Dios. Nosotros estudiamos a David y vemos que David, desde que le conocemos, fue un hombre que siempre quiso agradar a Dios. Fue un hombre que siempre quiso buscar su presencia, y en el momento en que él le falló a Dios, quiso volver a tenerlo, volverlo a sentir. Y él en muchos de sus salmos declara cómo es de bueno sentir el gozo de la salvación en nuestro corazón, cómo es de bueno sentir la presencia de Dios en nuestro corazón. Y yo quiero decirle a usted, hermano, que si usted en esta noche, quizás por tantas cosas que llaman la atención de ese mundo, por las cosas laborales, académicas, familiares, ha descuidado un poco la presencia de Dios, hoy Dios nos da una oportunidad más para que haya un día memorable, así como lo tuvo el rey David, porque yo sé que para el rey David ese día fue memorable, ese día en el que él llevaba el arca de Dios desde esa ciudad hasta Jerusalén, fue un día memorable, porque dice la palabra de Dios que él se sentía contento, que él se sentía feliz. Hermano, es hora de buscar nuevamente la presencia de Dios totalmente. Es hora de que la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones y nos llenemos cada día más de su presencia. Estamos en tiempos, hermanos, donde no nos podemos descuidar. Acabamos de decir que por un descuido Adán y Eva perdieron la presencia de Dios, que por un descuido Sansón, que era un hombre a ser un líder, un hombre con visión, un hombre con propósito, por un descuido en su vida perdió la presencia de Dios y nunca más estuvo la presencia de Dios con él. Hoy, hermanos, quizás no necesitamos de un arca como lo necesitaba el pueblo de Israel en ese tiempo, no. Yo creo que la presencia de Dios está en nuestros corazones porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es cuestión de nosotros disponernos, hermanos. Es cuestión de nosotros decirle a Dios que nos llene cada día, que si de pronto nosotros hay falencias que nos impiden tener una relación especial con Él, si de pronto nosotros hay momentos que han pasado en nuestras vidas en la que quizás hemos descuidado la presencia de Dios, hemos perdido en la búsqueda de Él, de llenarnos de Él, Dios en esta noche nos da una oportunidad para que nos volvamos nuevamente a Él. Él en esta noche nos da una oportunidad para decirle a Él que lo queremos buscar, pero Él no obliga a nadie. Él no te va a obligar a ti, hermano, si tú te quieres llenar, no. Él está ahí dispuesto para ti, joven, Él está ahí dispuesto para ti. Quizás, joven, tú al principio del año te llenaste de propósitos, de metas para servirle a Dios, hermano, y quizás hasta el día de hoy no los has podido cumplir porque han pasado muchas cosas en todos estos meses. Quizás puede haber alguna directiva aquí que en estos 8 meses ya esté cansada, una directiva que de pronto esté esperando que llegue diciembre para entregar el cargo, porque ya se siente cansada, porque quiere descansar y hacer otras cosas o dedicarse a otras cosas, menos dedicarse a servirle al Señor. Si David se sentía contento de llevar el arca hasta su ciudad, era porque sabía que Dios iba a estar con él, porque él sabía que la presencia de Dios iba a estar con él, y donde está la presencia de Dios hay gozo, donde está la presencia de Dios hay fuerza, donde está la presencia de Dios hay visión. Hermano, si usted se llena de la presencia de Dios en esta noche, téngalo por seguro que el Señor lo va a llenar de fuerza. Téngalo por seguro que el Señor lo va a llenar nuevamente de visión.
téngalo por seguro que usted va a querer seguir sirviéndole al Señor con pasión, con amor, con ganas, con entusiasmo, independientemente si usted lo apoyan o no lo apoyan, si están o no están con usted, si salen o no salen con usted a evangelizar, si vienen o no vienen aquí a orar con usted. Si usted se llena de la presencia de Dios, hermano, no va a haber nada que le impida llenarse de Él. No va a haber nada que lo haga cansar, no hay nada que lo vaya a hacer aburrir a usted. Pero solo si usted se dispone a buscar la presencia de Dios. Aquí hay una iglesia que Dios ha escogido. Y eso lo sabía muy bien el rey David, que había sido elegido, que había sido seleccionado. Cuando usted se da de cuenta, hermano, hermana que está aquí, que usted es un elegido por Dios, que usted es un seleccionado por Dios, a usted nada lo va a cansar. A usted nada le va a hacer perder el propósito con el que Dios lo ha llamado. Cuando usted entra en la presencia de Dios íntimamente, como lo hacía el rey David, se va a dar de cuenta que no hay nada que lo haga desmayar. Y eso fue lo que pasó con el rey David. Por eso él anhelaba tanto la presencia de Dios. Por eso él buscaba y amaba tanto la presencia de Dios, porque él entraba íntimamente en relación con Él. Quizás, hermano, usted no recibe la presencia de Dios hoy, es porque no entra íntimamente con Él, porque nos saca un espacio especial para encontrarse con Él, para hablar con Él, porque el tiempo suyo es limitado, porque hay tantas cosas para hacer que ya nos impide buscarlo a Él verdaderamente, agradarlo a Él en cantos y alabanzas. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención de esta historia de Samuel, capítulo 6, es que cuando David lleva el arca hacia su ciudad, su esposa Mical empieza a juzgarlo, empieza a criticarlo. Hermano, créame que cuando usted empieza a buscar la presencia de Dios, van a venir muchas adversidades. Allí quizás en su trabajo va a haber más trabajo, quizás allí en su estudio va a haber más estudio, quizás allí en las cosas que usted tiene que hacer van a haber más ocupaciones. Eso pasó con el rey David. Vino su esposa a criticarlo, a juzgarlo, que como un rey como él se disponía a bajarse ante la nobleza del pueblo. Pero lo que más me llama la atención es que el rey David le dice: yo fui elegido aún después de tu padre, fui seleccionado de entre tu padre. A él no le importó que Mical fuera la hija de Saúl para decirle: es que yo fui seleccionado. Y qué bueno, hermano, que usted en esta hora tenga esa disposición, tenga esa actitud de entregar su corazón, de buscar su rostro para la presencia de Dios y decirle: Señor, yo te quiero buscar. No sé si se me presentan muchas cosas en el camino, no sé si tengo que pasar por muchas pruebas, pero yo quiero buscar tu presencia, yo quiero buscar tu rostro. Se necesita una iglesia de verdad, hermanos, que busque la presencia de Dios cada día, que busque llenarse de su presencia, para que así todos juntos podamos salir a impactar a tantos lugares que acabamos de ver ahora, donde se necesita la presencia de Dios. En los hospitales, hermanos, falta quien vaya y predique. En todos esos niños, jóvenes y adolescentes que salen de estos colegios, se necesitan jóvenes que vayan y prediquen. Pero solo saldremos a evangelizar si nos llenamos cada día más de la presencia de Dios. Amén. Yo quiero que nos pongamos en pie, hermanos, y vamos a decirle al Señor: ¿qué nos falta? Quizás falta algo, hermano, para usted llenarse de la presencia de Dios. Medite en esa hora entre lo más profundo de su corazón y dígale a Dios: ¿qué me está faltando? ¿Qué te falta, hermano? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta para ser lleno completamente de la presencia de Dios? Quizás te falta dedicación, o quizás te falta compromiso para buscarla. Quizás te falta amor, o quizás te falta pasión por esa presencia. Y ya vemos la presencia de Dios como algo ahí que lo podemos venir a buscar en momentos, pero que no es algo que necesitamos
a diario, pero no, hermanos, así no es. Tenemos que humillarnos cada día. Tenemos que buscarlo a Él, sedientos, así como el rey David buscaba a Dios, llevar su presencia hasta su ciudad. Así tenemos que nosotros buscar esa presencia de Dios y traerla a nuestro corazón. No importa, hermano, lo que tengamos que hacer, no importa por lo que tengamos que pasar. Lo importante es buscar esa presencia, llenarnos de Él, llenarnos cada día más de Él, humillarnos ante Él, buscarlo en oración a Él, buscarlo en ayuno, hacer vigilias, leer cada día su palabra, para así estar llenos completamente. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y hacer en esta oración un momento especial con Dios, un momento de compromiso personal. Dios siempre está dispuesto a acercarse al hombre. Depende del hombre qué tan lejos o cerca esté de él, en la medida en que se acerque o se aleje de Dios. Vamos a orar en esta noche. Al final llegamos con una actitud de buscar su presencia y adorarlo. Vamos a alcanzar esa bendición que Él tiene preparada para nosotros. Dios tiene una segunda oportunidad en esta noche para todo aquel que crea que puede salir distinto de este lugar. Entonces yo quiero que en el nombre del Señor Jesús levantemos nuestra voz, nuestras manos y humillemos nuestra alma un rato aquí delante del Señor. Y en esta oración le digamos: Señor, te necesitamos, Señor. Hay veces que las cosas de este mundo, Señor, se vuelven tan atractivas y tan cercanas a nosotros que desplazan tu presencia, Señor. Pero hoy reconocemos y nos damos cuenta de la importancia que tú significas en nuestras vidas, Señor. Ven, oh Dios, con tu Espíritu Santo y refresca nuestras vidas, sedientas, cansadas tal vez, Señor. Queremos llenarnos, Señor, queremos volver a recuperar el arca de tu Espíritu y de tu presencia, Señor. Queremos volver a sentir la alegría y que se refleje en nuestro rostro, que tu Espíritu está dentro de nosotros, Señor. Oh Señor Jesucristo, oh Señor Jesús, mira este pueblo postrado ante tu presencia, Señor, creyendo todavía, creemos, Señor, que tu Espíritu se mueve donde hay humildad de corazón. Oh Señor Jesús, anhelo